Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a nombre de este gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio Kenger Jaramillo, en los controles nuestro amigo Ignacio Muñoz y acompañándoles Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo les recordamos que pueden sintonizarnos a través de rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Pueden vernos inclusive a través de nuestra cuenta en Periscope, @rcr750, @rcr750. Allí nos siguen en vivo directo a través de su tableta, teléfono inteligente o incluso desde el mismo computador. Y si quieren escucharnos en diferido, tienen los programas disponibles en lacavilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Nos buscan en YouTube Radio Caracas Radio y allí tienen este y otros programas en video para disfrutarlos cuando gusten. Tenemos algunos problemas para variar, para comunicarnos con Daniel en Tel Aviv, pero estamos haciendo esos intentos y yo quisiera tomar algunos minutos de esta primera parte del programa para profundizar un poco en el tema no solo personalizado de Antonio Ledesma, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con las consecuencias de su exilio ya manifiesto, toda vez que huyó de su arresto domiciliario, una prisión política, por cierto, y no vale más que aclararlo, era un preso político Antonio Ledesma, se eludió y logró llegar hasta Madrid. Y más allá de algunas consideraciones que he escuchado, por ejemplo, Diego Bautista Urbanez hacía un tanto esta tarde sobre las derivaciones que puede tener la acción internacional que pueda adelantar a Antonio Ledesma, a propósito o no de sumarse a una serie de objetivos que son los que arrienda o los que de alguna manera propone una parte de la oposición. Yo quisiera circunscribir el tema de Antonio Ledesma a un fenómeno más general que creo que hemos pasado por alto, ¿no? Y que puede parecer para algunos una especie de tautología o cosa ya dicha, evidente, ¿no? Pero para mí no lo es y yo creo que merece valorarse. Y es justamente el hecho de evidenciar o de poner sobre la mesa que en Venezuela, caramba, hay presos políticos y hay exiliados políticos de peso. Aquí no estamos hablando de un país normal, funcional, democráticamente e institucionalmente, en el que hacer oposición sea una cosa muy fácil, ¿no? Y más hacer oposición de una determinada manera, que no esté regida, digamos, por unos modos de marcarse dentro de unos determinados límites, de prestarse para determinadas situaciones. Y sí, estoy hablando, por ejemplo, de asistir a procesos de diálogo que no implican garantías. No, estoy hablando de una forma de hacer oposición que vaya un poco más allá, que sea más arriesgada. Y no estoy hablando ni de los golpes militares, no estoy hablando de invasiones de potencias extranjeras. Estoy hablando de gente que tan solo apenas asome el hecho de que no cree en el sistema electoral, de que tan solo apenas asome el hecho de que no cree en procesos de acercamiento, de búsqueda de consensos o como usted quiera llamarle, a procesos de diálogo con las autoridades del actual gobierno venezolano, de que tan solo apenas no puede
expresarse políticamente, porque también, hay que decirlo, muchos medios de comunicación ni siquiera les dan tribuna, porque hay una especie de establishment que trasciende lo político e incluso llega a las cotas mediáticas en nuestro país. Y eso connota y comporta una dificultad tremenda para hacer oposición dentro de determinado sector de la oposición venezolana. Pero saliéndome un poco de eso, que tiene que ver con valoraciones sobre la naturaleza de las oposiciones, porque no es una sola, y eso es más que evidente, aunque la gente, bueno, eso lo resienta en mucha cuantía, porque se entiende, ¿no?, que se buscan esfuerzos unitarios para tratar de salir del chavismo, pero hay que decirlo, hay visiones distintas, heterogéneas, ¿no?, dentro de eso que es la oposición venezolana. Más allá de eso, aquí estamos ante un tema en el que Antonio Ledesma viene a sumar a una lista que ya encabezan David Smolansky, por ejemplo, legítimo alcalde de Latillo, Ramón Muchacho, legítimo alcalde del municipio de Chacao, el alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, estos dos últimos, por cierto, del Partido Primero Justicia, el primero de los nombrados de Voluntad Popular, y así otros tantos como el alcalde de Maturín, que también es de Voluntad Popular, según recuerdo, Warner Jiménez, y otros tantos funcionarios electos por la Voluntad Popular. Entonces estamos hablando de que hay una realidad de facto en este país en la que hacer oposición incluso ha llevado a dirigentes políticos a irse al exilio. Y eso no es poca cosa. Yo puedo recordar, por ejemplo, con esta escasa memoria que yo tengo, más por principios etarios o por cuestiones de edad que por problemas con la memoria propiamente dichos, yo puedo recordar, y además, sobre todo, o más allá de lo vivencial, sobre lo que he leído, que por lo menos los últimos 25, 30 años de la vida política de este país transcurrieron sin mayores exiliados políticos. Más allá de que hay que recordarlo, es bueno también que algunos casos particulares, como por ejemplo, hoy también en el exilio, el periodista Rafael Poleo tuvo que irse del país porque su vida estaba supuestamente amenazada durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y una que otra individualidad por allí. Yo no recuerdo, por ejemplo, dirigentes de izquierda, y estoy hablando de los dirigentes de la Causa R, del Movimiento al Socialismo, aquel que encabezaba Teodoro Pecós, de los partidos minoritarios, llamados así, dentro del sistema de representación proporcional de las minorías, que tenían participación en el Congreso. Yo no recuerdo que hayan tenido dirigentes importantes de esos partidos que irse al exilio para hacer política en Venezuela. Y eso estamos hablando de que se enmarcaba dentro de una crisis política importante, porque la democracia venezolana no hizo aguas en el año 98. Al menos desde que el correlato económico cobró vigencia en el año 83 con el Viernes Negro, ya la crisis venezolana comenzaba a escalar nuevos niveles. De hecho, mucho antes, inclusive, si queremos ser francos, probablemente esa faraónica aspiración de Carlos Andrés Pérez con la Gran Venezuela ya denotaba vestigios de problemas dentro del sistema político venezolano. Un Estado que podía crecer infinitamente y que evidentemente iba a llegar a un punto en el que no iba a poder crecer más ni satisfacer las cada vez también más crecientes necesidades de los ciudadanos. Unas necesidades artificiales, por cierto. Pero ese es otro tema. Estoy hablando, en resumen, de que al menos desde la década de los 80 hasta bien entrado el año, podemos hablar de los días finales de Chávez, o quizás pocos años antes de que Chávez partiera a otro plano existencial, aquí no había la necesidad de irse al exilio para hacer política. Y ahora se cuentan con varios dedos de las manos, quienes tienen que irse al exilio, no solo para hacer política, sino para hacer proyectos de vida, pero ese es un tema que ya hemos tocado acá. Entonces yo creo que no podemos hacer el análisis tan fresco, tan ligero, tan canchero, como dicen los argentinos, cuando se habla de exiliados políticos. Aquí nadie se va porque le da la gana. Aquí el quedarse o irse sí es una decisión personal, pero el irse, yo sé que le pesa a muchísima gente. El irse muchas veces comporta, dentro de lo que es la concepción que tiene el individuo sobre su existencia misma, bueno, precisamente ese instinto de preservación del ser propio, que no está asegurado en la Venezuela actual.
Entonces, yo creo que lo del Ledesma viene a ser como así una especie de epítome dentro de una especie de secuencia de hechos donde sí, en un pasado más reciente, y esto tiene que ver con las protestas de principios y mediados de este año, muchas personas tuvieron que irse de Venezuela. Y hablo de la dirigencia política, para no hablar más allá de la ya larga sangría a través de la emigración de connacionales que se han tenido que ir a otros países, ¿no?, para realizar sus proyectos de vida. Hablar de la Venezuela de hoy es pues hablar de gente que tiene que decidir si hace política. Si la hace, tiene grandes riesgos al hacerla. Sobre todo si la va a hacer en virtud de desafiar a un sistema que pretende ser hegemónico. Y número 2, si toma esa decisión, pues hacerla en Venezuela tiene unos riesgos grandísimos, ¿no? Y entonces eso conlleva a que mucha gente tenga que hacerlo desde afuera. Y creo que esa es un poco la realidad que nos lleva a leer lo de Ledesma. No creo que sea, por cierto, Antonio Ledesma el último de los venezolanos que tenga que irse por razones políticas de este país, lamentablemente. Yo, sobre el abono o la destrucción que puede hacer Antonio Ledesma sobre la aspiración, que creo que es la de todos los venezolanos, de cambiar a través de una vía pacífica, constitucional y todo lo demás, como siempre lo decimos, a este gobierno establecido, no voy a hacer mayores valoraciones por el momento. Creo que la herida y la circunstancia, el hecho concreto, están muy frescos todavía para adelantar opinión sobre eso. No sé, efectivamente, a pesar de que ha atisbado algunas cosas sobre las primeras acciones de Ledesma en Madrid, por ejemplo, unas reuniones en las que ha estado el expresidente colombiano Pastrana, en las que ha estado el dirigente Diego Arria, en las que ha estado, o una comunicación en la que ha intermediado también Luis Almagro de la OEA, en la que se ha reunido nada más y nada menos que con el jefe de gobierno español Mariano Rajoy. No puedo saber todavía hacia dónde se enrumba ese barco. Pero sí, ratifico lo que en buena parte también decía Daniel el viernes pasado, que Ledesma es un activo importante en la oposición. Más allá de que su partido político tenga una participación discreta en cuanto al caudal de votos que puede expresarse en una elección o todo lo demás. Pero creo que es un activo importante dentro de la oposición. Y prefiero esperar unos días a ver hacia dónde apuntan los tiros, en sentido figurado, por supuesto, de la participación de Antonio Ledesma en el exilio. Pero les dejo eso allí porque creo que es prudente que miremos la complejidad del problema. Años y años que en Venezuela para hacer política no se necesitaba y no se ameritaba irse al exilio. Ahora parece que sí. Es una decisión personal, pero es una decisión que se toma a fin de cuentas en virtud de las dificultades que se atraviesan en este país en estos momentos. Estoy tratando de pensar en los años 90 y pensar en una democracia que se desgajaba y en algún proceso de persecución política, y no puedo encontrar algún ejemplo. Y creo que esto no lo habíamos de alguna manera pensado antes, ¿no? Que tuviera que la dirigencia política de un país, tal y como fue en algún momento, un poquito más atrás en la historia, en los años 40, bueno, no, desde los años 20 estamos nosotros en esta, pero hasta los años 50 y 60, tener que irse un dirigente político de oposición al exilio. Eso no lo habíamos concebido nosotros en tiempos recientes. Ahora sí tenemos y estamos afrontando esa realidad. Daniel creo que no nos va a poder acompañar porque está definitivamente en una zona con poquísima cobertura, y eso que no es la CanTV israelí la que está administrando su servicio de internet allá, pero parece que ha llegado hasta allá la mano negra de la compañía estatal telefónica y de internet venezolana. En todo caso, a la vuelta de la pausa vamos a conversar con el dirigente político Pedro Pablo Fernández. Pedro Pablo Fernández es candidato a la alcaldía de Baruta. Él se está postulando para las elecciones municipales que vienen ahorita en diciembre. Sin embargo, más allá de hacer un programa sobre su candidatura en Baruta, quisiera yo conversar con Pedro Pablo, y por eso es que lo hemos invitado el día de hoy, sobre la visión general que tiene un sector de la oposición, más allá de ir a una elección municipal, de participar en procesos electorales en virtud de que se asume la vía electoral todavía como una vía válida para luchar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos al corte comercial y a la vuelta tenemos ya con nosotros a Pedro Pablo Fernández acá en el estudio.
Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ahora en Il Sapore de la Nonna ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales y embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de Il Sapore de la Nonna, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya nos acompaña acá Pedro Pablo Fernández. Pedro Pablo es candidato, como les decía yo en el segmento anterior, a la alcaldía del municipio de Baruta, acá en Caracas. Pero a Pedro Pablo no lo hemos invitado para hablar solo de su candidatura a alcalde. Pedro Pablo, bienvenido ante todo y te dejo la primera pregunta porque sabemos que el tiempo es corto, tienes otros compromisos esta misma tarde. ¿Cómo llamar a participar en estos momentos en un proceso electoral a la ciudadanía, y no solo a los baruteños, sino a los venezolanos en general, en virtud de todo lo que ha corrido debajo del molino luego de las elecciones regionales? Es un poco difícil, ¿no? ¿Cómo has afrontado tú esta decisión? Mira, primero, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con toda la gente que nos está escuchando en este momento. La pregunta es absolutamente pertinente porque, bueno, hay un desánimo, una apatía muy grande. No es apatía ni siquiera, es más bien frustración. Hay un sentimiento como de que nos quedamos solos. Y no podemos sentirnos solos cuando somos más, somos muchos, somos demasiados para sentirnos solos. ¿Cuál es el planteamiento que estamos haciendo de fondo? Nosotros en el 2015, en diciembre del 2015, le ganamos 2/3 partes de la asamblea al chavismo. Sacamos 8 millones de votos. Eso es una fuerza electoral espectacular. El gobierno mantiene 5 millones de votos. Eso es lo que tiene el gobierno y la saca todas las elecciones porque es una votación muy disciplinada, que tienen muy amarrada, con toda esa manipulación con el hambre, con las bolsas CLAC, con un montón de cosas. Ellos tienen 5 millones, nosotros somos muchos más. Nosotros somos una fuerza electoral. Esa fuerza electoral
fue disminuyendo y fue disminuyendo por la frustración que le generó a la gente un liderazgo contradictorio, un liderazgo incoherente, esto hay que decirlo. Es decir, un liderazgo que invitaba a la calle, al desconocimiento de las instituciones, al 350, un liderazgo que dijo que Maduro iba a caer con la calle y que no íbamos a participar más en elecciones, y de repente hizo un giro de 180 grados y nos llamó a participar. Bueno, toda esa incoherencia, el tema de la constituyente no es legítima, llamaron un plebiscito el 16 de julio, la constituyente la llamaron prostituyente, después terminan unos gobernadores juramentándose ahí. Es decir, toda la serie de incoherencias terminó desmotivando mucho a los electores y 3 millones de personas dejaron de votar en las regionales. El chavismo no nos ganó las regionales, nosotros la perdimos porque buena parte de nuestro electorado no participó. Yo no le voy a echar la culpa a los abstencionistas. La gente que se abstuvo con toda razón. Es decir, la gente se sentía confundida, indignada. Ahora nosotros tenemos que recomponer esa fuerza electoral. Somos 8 millones de venezolanos. Eso es un gentío. Somos una fuerza electoral que si la volvemos a animar y si la motivamos, nosotros salimos de este gobierno. ¿El CNE hace trampa? Sí. ¿El gobierno manipula con el hambre, hace miles de triquiñuelas? Sí. Pero cuando salimos 8 millones de personas, le pasamos por encima al CNE. Eso fue lo que pasó en diciembre del 2015. Nosotros queremos reconstruir esa fuerza electoral y aquí voy con el punto fundamental. Todas las fuerzas democráticas que en el mundo han logrado derrotar las dictaduras y gobiernos autoritarios, todas participan en elecciones. Elecciones que siempre están sometidas a fraude porque son gobiernos totalitarios. Son totalitarios porque no creen en la democracia. En todos los ejemplos, las fuerzas democráticas han participado en elecciones. No hay un solo caso de un gobierno totalitario que haya podido ser desplazado del poder con una posición que se abstiene. Abstenerse no tiene ningún sentido porque eso desmoviliza y la gente se termina desmotivando mucho más y frustrando mucho más. Nosotros estamos invitando a participar masivamente, a reconstruir esa fuerza electoral que en el 2015 nos dio ese triunfo. Y esto que te estoy hablando de las experiencias en el mundo, hay un estudio que está haciendo John Magdaleno, excelente politólogo, un equipo muy calificado, donde están estudiando todas las transiciones democráticas en el mundo. No hay un solo ejemplo de una oposición democrática que haya logrado sacar del poder a un gobierno autoritario absteniéndose, no hay uno. Es decir, si ese ejemplo, y se ha intentado, y la historia demuestra que la oposición cuando toma ese camino tarda muchísimo tiempo en sacar al gobierno y, ojo, lo saca cuando retoma el camino electoral. Bien, Pedro Pablo, hay una primera cosa que yo advierto en lo que tú estás diciendo y es que, número uno, tú das por buenos los resultados que ha presentado el CNE en la última elección de gobernadores, que ni siquiera es regional porque los consejos legislativos, recordemos, estadales quedaron por fuera de la elección. Tú, y esa es la primera interrogante, ¿tú crees en esos números? Y número dos, ya que has citado el estudio de Magdaleno, yo te podría plantear también, y es un punto que he desarrollado con alguna regularidad en este programa, que se tiende a buscar respuesta al caso venezolano en las transiciones de Argentina, en las de Chile, en las de Centroamérica. Y hay variables que yo no advierto que se encontraran en aquellos procesos políticos que se encuentran presentes en el proceso político actual. Y te voy a nombrar solo algunas. Por ejemplo, las serias denuncias que hay sobre la penetración de los dineros del narcotráfico y el negocio del narcotráfico en el propio Estado venezolano. Número dos, la presencia desde hace un buen rato de grupos fundamentalistas islámicos en nuestro país. Número tres, bueno, el proceso que sí podemos ver como de militarización de la política, que sí tiene alguna comparación con aquellos procesos, pero a fin de cuentas una especie de, bueno, y además de que son casos de estudio que no tienen que ver con petroestados. Creo que la noción de que somos un Estado que depende exclusivamente de la exportación de petróleo y que eso lo administra el Estado, tiene una connotación de manipulación muy grande respecto de lo que se puede hacer con la población en términos generales, y eso no estaba presente en algunos de esos casos. Es decir, yo creo que también el tema de buscar los parangones allá tiene sus bemoles, ¿no? Porque no son extrapolables completamente los ejemplos históricos, y ese ha sido un poco mi argumento a lo largo de todo este tiempo. Pero retomo eso que te decía. ¿Das por bueno esos números? Si son así, ¿por qué se produjeron esos resultados? Aunque ya nos has dado una visión aproximada sobre eso, lo que tú resumes como una serie de incoherencias. Y número dos, bueno, dejarte ese tema para la reflexión también, ¿no? Eso de que sí, parece que Venezuela como que tiene sus connotaciones de caso único, ¿no? Mira, yo lamento que tengamos poco tiempo porque esta conversación se está poniendo interesante, sí, gracias a ti. Bueno, gracias. Me la estás poniendo difícil y me gusta porque obliga a profundizar más en el tema. Claro, el tiempo es muy corto, es una lástima, me gustaría poder conversar contigo mucho más largo. Tú estás diciendo cosas que son correctas. Las cosas no son extrapolables. Hay fenómenos que están ocurriendo en Venezuela que son muy particulares. Eso pasaba también, habían particularidades también en cada uno de esos países. En el caso de Chile, por ejemplo, el CNE en Chile
lo presidía, el organismo encargado de hacer las elecciones en Chile era el Ministerio de Relaciones Interiores, presidida por un general compadre de Pinochet y amigo de Pinochet. Ni siquiera había una institución como el CNE donde tuviéramos uno. Esto era el Ministerio de Relaciones Interiores el que organizaba el proceso electoral. Claro que los casos son distintos. ¿Qué cosas hay en común en todos los casos donde ha habido transiciones? Incluido, por ejemplo, Sudáfrica con Mandela, donde había un régimen que consideraba que la mayoría negra no eran ciudadanos. Sí. Es decir, problemas muy complejos. El caso de Polonia, por ejemplo, donde Jaruzelski, que era el jefe del gobierno comunista en Polonia, era un asesino, un tipo abominable, y Juan Pablo II y Walesa lograron encauzar la transición a la democracia a través de la participación electoral. El caso de Polonia fue así. Jaruzelski finalmente convocó un proceso electoral para elegir un parlamento donde la mitad la nombraba él y la otra mitad la que se iba a elegir. Y la oposición participó. Imagínate tú. Esto no es un CNE parcializado. No es que la mitad la pongo yo y ustedes van a elegir la otra mitad. Y participaron. Y a través de la participación terminaron logrando la transición a la democracia. Tú tienes razón. Los casos no son iguales. Venezuela tiene unas características que ponen muy complejo no solamente la salida del gobierno, sino la gobernabilidad posterior, que es la que a mí más me preocupa. Sí. Te concedo eso. Ahora, ¿cuáles son las cosas que son comunes a todas? En todos los casos donde se logró salir de gobiernos autoritarios participaban varios factores. Uno, la gente estaba activa electoralmente, en todos. Te puedo poner el caso Fujimori. Fujimori convocó unas elecciones, las ganó con fraude, pero la insistencia de la gente, la perseverancia de la gente terminó deslegitimando un gobierno que hacía trampas y Fujimori se tuvo que ir. Yo no digo que la salida es estrictamente electoral. Lo que pienso es que tenemos que movilizarnos electoralmente para producir la salida porque eso es un caso común a todos. Después hay presión de calle. Si no es una cosa o la otra, la presión de calle tiene que haberla. Tiene que el gobierno sentir que permanecer en el poder tiene un costo adentro. Después presión internacional, que en el caso de Venezuela la presión internacional es completa. Después tiene que haber una crisis económica que hace que haya una voluntad de la gente muy fuerte de cambiar al gobierno. Y en el caso venezolano esa cada vez está más presente. Se están dando todas las condiciones para cambiar el gobierno. Si nos achantamos, si nos abstenemos, si nos quedamos en la casa, oye, no vamos a aprovechar una oportunidad que se está presentando. La gente se quiere abstener porque está muy harta del liderazgo político y yo lo comprendo, la gente que se siente así. Lo que pasa es que no nos podemos rendir nosotros tenemos que participar. ¿Había una segunda pregunta? Era si esos resultados que voció Tibisay Lucena son los que son. Listo, mira, ¿qué pasa con las elecciones? En las elecciones están llenas de irregularidades, todas. El uso abusivo de los recursos del Estado, el amedrentamiento, el uso de la amenaza a los empleados públicos, la cosa más abominable que se puede hacer en política en la vida, que es utilizar el hambre de la gente con unas bolsas para movilizarlos políticamente, para chantajearlos políticamente. Es una cosa abominable que viola la dignidad del ser humano. Es una cosa condenable. Todas esas cosas constituyen fraude. Ahora el voto se cuenta como es. Y pongo un ejemplo. Además, lo digo rápidamente. Uno cuando va al centro de votación aprieta un botón, la máquina te da un ticket que te dice por quién estás votando, tú metes ese ticket en una caja. Cuando termina el proceso, la máquina imprime un acta y los votos de la caja se cuentan. Y los votos que se cuentan en la caja coinciden siempre con el acta. Si nosotros estamos presentes en el centro de votación, si estamos ahí con nuestros testigos, no hay manera de hacer trampa. Si yo no tengo a nadie en el centro, pues ellos simplemente ponen a votar un montón de gente, apretar el botoncito de la máquina y terminan haciéndome fraude. Pero si yo estoy, no me pueden robar el voto. Por eso es que mi invitación es a participar, a que nos movilicemos masivamente. Y pongo como ejemplo el 2015. Nada le podía parecer más horroroso al gobierno que perder la Asamblea Nacional por las 2/3 partes. Porque las 2/3 partes podían elegir un CNE, que yo no sé por qué no lo eligieron nunca. Podía elegir los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Si las 2/3 partes de la Asamblea podían hacer todo. El gobierno nunca quiso perder esa elección por 2/3 partes. Al gobierno le bastaba cambiar 200 voticos en Amazonas para no haber perdido por las 2/3 partes. Con quitarle 200 votos a la oposición en Amazonas sacaban 3 diputados ellos en lugar de la oposición y nosotros no teníamos las 2/3 partes. Y no pudieron quitar ni siquiera los 200 voticos porque Liborio Guarulla en Amazonas cubrió todos sus centros y los tenía todas las actas. ¿Qué quiero decir con esto? Los numeritos, los votos, cuando yo emito el voto, esa máquina me va a contar mi voto. Lo que necesito es tener 8 millones de gente en la calle votando y gente en todos los centros de votación. Un ejército de venezolanos restiados en los centros de votación llevándose las actas. Si participamos y nos hacen trampa, ellos se deslegitiman. Que ellos se deslegitimen no es que van a caer de la noche a la mañana. Fujimori no cayó de la noche a la mañana. Es la insistencia nuestra.
Vamos a ponernos bolivarianos. Bolívar decía: Dios concede la victoria a la constancia. Es la constancia con seriedad. No es la constancia inventando un día vamos para la calle para Guarimbas, el otro día vamos a elecciones y después entonces digo no participamos en las municipales por no hay condiciones, pero ya nos estamos preparando en una primaria para ir para las presidenciales. Pedro Pablo, sobre ese camino transitado de la oposición que tú has llamado, y vi un video tuyo en YouTube y era un video que hablaba de una especie de montaña rusa y de ciclo de expectativas versus frustraciones, que tú dices que no arranca ni siquiera en el 2014, ni arranca este año, sino que arranca mucho más atrás. Quiero conversar contigo a la vuelta de la pausa. ¿Cuáles son los errores que sucesivamente se han cometido y que parece que cuyos actores, los que han protagonizado esos errores, bueno, nunca han tenido propósito de enmienda y siguen allí? Vamos a la pausa y ya venimos con más de Pedro Pablo Fernández hoy en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Baruteños, les habla Darwin González, actual concejal de Baruta. Desde hace 12 años he trabajado en las comunidades de la mano de David Uzcategui, quien ha sido inhabilitado injustamente, pero hemos seguido trabajando sin descanso por nuestro municipio. Nosotros tenemos el deber de defender nuestra casa. Nuestra casa es Baruta. No permitamos que la minoría se imponga ante la mayoría. Juntos defendamos Baruta. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, hoy tenemos con nosotros a Pedro Pablo Fernández y tenemos en la comunicación por Skype a Daniel Lara. Bienvenido, Daniel. Vamos a ver cómo te escuchamos. Buenas tardes, Neomar. Dime si me... Te escuchamos más o menos. Trata de formular una pregunta fuerte y clara a ver si te escuchamos bien. ¿Va a reconocer la constituyente, sí o no? Entiendo que pregunta a Pedro Pablo Fernández Ariel Lara si va a someterse, en caso de ganar las elecciones municipales, a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya un contrincante suyo, que es Francisco Quico Bautista, ha dicho que, aunque no está de acuerdo, él iría a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué plantea usted sobre esto, Pedro Pablo? Te la voy a responder en 40 segundos. 30. La razón por la que no logramos salir de esto es por la falta de un liderazgo con autoridad moral. Y el liderazgo adquiere autoridad moral cuando es consecuente con valores y principios.
el liderazgo que hemos tenido ha sido incoherente y ha desmotivado mucho porque no ha sido consecuente con los principios que predica. Yo me juramento ante el Consejo Municipal porque eso es lo que establece la Constitución. El país está necesitando un liderazgo que no se doblegue. Yo no entiendo eso de que yo desconozco, pero voy porque me están obligando. El país necesita un liderazgo político que no se doblegue, que sea capaz de construir con firmeza un liderazgo en base a valores y principios. Yo no me juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente. Satisfecha su pregunta, señor Daniel, adelante. Ya me puedo retirar entonces. Eso era todo lo que ¿Esa era toda tu participación? Bueno, pero ¿qué te crees tú? Que yo voy a estar en Israel después de este día tan... Mira, te voy a decir una cosa. En Baruta se está librando una pelea entre un tipo que le dicen el niño rata, que es Francisco Bautista, y un hombre que se llama Pedro Pablo Fernández, que le dicen el tigrito porque dijo el tigre. Entonces, como esto es una lotería de los animalitos, ya el señor Pedro Pablo Fernández ha dicho que él no va a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ya ahí hay una respuesta. Sin embargo, lo interesante es que estas elecciones fueron convocadas con el aval de esa constituyente. Participar no es avalarla de una vez. Perfecto, buenísima la contrapregunta. Estas elecciones están pautadas en la Constitución. Yo estoy participando en unas elecciones que más bien tienen demora, que tenían que haberse hecho ya. Pero una cosa muy importante es esta. Por ahí hay el discurso de que, bueno, no podemos perder los espacios y si no nos juramentamos. Ese discurso es tonto. Yo quiero decir que es lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que construir un liderazgo coherente. Y la coherencia está cuando tú lo que predicas lo practicas, cuando tú estás comprometido con valores y principios y no estás dispuesto a negociar eso. Yo compito por la alcaldía, yo gano la alcaldía, yo me juramento ante el Consejo Municipal. Si la Asamblea Nacional Constituyente me pide que me juramente para ejercer, pues le voy a decir cuál es la consecuencia. El Consejo Municipal de Baruta, que tiene 11 concejales de oposición, tiene que elegir un sustituto y el CNE tiene que volver a convocar elecciones. Si no me dejan ser candidato a mí, Daniel, tú o cualquiera, lo postulamos alcalde y le pedimos a la gente que salga a votar más gente todavía, para darle una pela al gobierno. Esto se trata, y no es una actitud de guapo de barrio, no es una actitud el país no necesita un liderazgo que esté mentando madre, el país necesita un liderazgo que con firmeza defienda valores y principios, y eso es lo que no podemos transigir. Con serenidad, con tranquilidad, tenemos que decirle al gobierno, nosotros estamos dispuestos a hacer respetar y a defender los valores y principios con las consecuencias que tengan personalmente para cada uno de nosotros. Pedro Pablo, yo le decía a usted en el corte anterior que había visto un video suyo en YouTube y hablaba de una larga cadena de errores de la oposición venezolana y no hablaba en términos abstractos, hablaba en ese video de determinados dirigentes, entre los que Henry Ramos Alup figuraba quizá en un sitial de honor. Usted hablaba de que Henry Ramos Alup en un determinado momento, dentro de su conducción política en la Coordinadora Democrática, fue uno de los que motivó la tesis de la abstención en el año 2005. Y no es el único, porque esa tesis no adolece de padres, ¿no? Sino que más bien tiene varios, lo que pasa es que unos han escurrido el bulto. Luego, usted habló, bueno, de cuál ha sido su política, de que usted advertía de que Henry Ramos buscaba de algún modo alianzas circunstanciales con determinados partidos en detrimento de otra correlación de fuerzas en lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, y más recientemente decía que haberlo llevado a la presidencia de la Asamblea Nacional había sido un error porque se desperdició un año y que básicamente con este tema del desacato, con este tema de la incorporación y desincorporación de los diputados de Amazonas, se cayó en una actitud incoherente. ¿Qué es lo que ha venido haciendo mal la oposición? ¿Qué es esa coherencia o cuál es esa coherencia que se le ha debido dar a la oposición desde hace rato? ¿Cuál es el discurso de la oposición? Yo, por ejemplo, le he seguido a usted desde hace algún tiempo y usted hablaba, recuerdo hace un par de años, sobre establecer una especie de puente con el gobierno y hacer un gran frente nacional o una especie de concertación nacional para gobernar al país, porque nadie podía solo. ¿Cuál es esa coherencia de la que usted habla? Mira, yo te quiero decir cuál es lo que nosotros defendemos, y lo defendemos con una coherencia completa durante 20 años, los 18 años que lleva el chavismo. Uno, este gobierno le produce un daño a Venezuela. Tiene un modelo económico que ha destruido el aparato productivo, eso lo venimos diciendo desde que se implementó originalmente, un modelo que nos ha vuelto patológicamente el petróleo, un modelo que está empobreciendo a los 30 millones de venezolanos. De este gobierno tenemos que salir lo más pronto posible. Número 2, lo que viene después de este gobierno, quitarle la banda presidencial a Maduro, nos va a dejar, el que la tome va a tener un país con una situación muy delicada. Venezuela está viviendo un problema de ingobernabilidad que trasciende a Maduro.
Es decir, tú lo hablabas hace rato, el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, todo el contrabando de extracción que ha surgido en el país, las mafias, aquí hay un montón de cosas muy complejas. Una situación económica terrible que va a meritar un plan de ajuste económico bien complicado. Entonces nosotros llamamos al entendimiento, a la unión, al encuentro de los venezolanos, lo he defendido siempre. Este país no es gobernable si tú mañana sacas a Maduro, pero el país sigue metido en esta guerra intestina. Hay que ver lo que significa para un presidente. A mí me ponen la banda presidencial a Maduro y yo voy a tener que hacer un plan de ajuste muy complicado. Yo recuerdo la campaña para la Asamblea Nacional en el 2015, donde los diputados ofrecían dolarizar el salario, que se iban a acabar las colas, un montón de cosas y votábamos por la Asamblea Nacional. Ganamos la Asamblea Nacional y ninguna de esas cosas se acabaron. Esto hay que decirlo con responsabilidad. Si mañana le quitan la banda presidencial a Maduro y me la ponen a mí, yo no voy a acabar con las colas de la noche a la mañana, no voy a acabar con la inflación, no voy a acabar con el desabastecimiento de un día para otro. Esto va a tomar tiempo, va a ser una cosa muy compleja. El próximo presidente va a tener que lidiar con esta Fuerza Armada. La única institución que puede darle estabilidad a un próximo gobierno que va a tener una situación muy compleja desde el punto de vista social es la Fuerza Armada Nacional. ¿Tenemos que hablar o no tenemos que hablar? La Fuerza Nacional hoy es el gobierno. Mi planteamiento es coherente. Sí, yo creo que aquí hay que extender puentes de diálogo con todos los sectores porque si no el país no es viable. Eso no significa que yo traicione mis principios. Yo no tengo que mentarle la madre a Delcy Rodríguez. Yo la trato con respeto, con el respeto de una venezolana, con el respeto que trato a todo el mundo. Lo que yo no voy es a dejarme someter. Yo no voy a hacer una cosa que me obliga porque yo te quiero someter a ti, te quiero humillar. Yo tengo que defender principios. Si yo defiendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si estoy defendiendo el Estado de Derecho, yo me someto al Estado de Derecho. Usted no me deja ejercer mi cargo, entonces yo no ejerzo el cargo. Convóqueme elecciones otra vez y voy a salir a trabajar más. Si no me permite ser candidato a mí, vamos a buscarnos otro candidato y vamos a trabajar más duro para que ese candidato saque más votos de los que saque yo. Para demostrarle al gobierno firmeza. La firmeza no es pegar gritos, la firmeza no es andar de guapo de barrio mentando madre, ni amenazando, ni queriéndose dar golpes. La firmeza parte porque seamos distintos y claramente distintos. Es el contraste. Yo no soy como ellos, yo no ofendo, yo no busco la división, yo no busco la confrontación. Ellos quieren confrontar, yo busco el encuentro. Ellos insultan, yo trato con respeto. En esa posición yo tengo 18 años. A mí nadie, o sea, tú revisas para atrás lo que ha sido mis declaraciones en estos 18 años y mis posiciones y aquí están resumidas. No hay una cosa donde yo haya dicho una cosa distinta a la que dije después. En el 2015, en el 2005 dije, la abstención es un error, hay que participar electoralmente. Daniel, ¿alguna pregunta final para nuestro invitado del día de hoy? Bueno, si va a haber unidad en Baruta, ¿va a haber un candidato unitario o van a haber como 5 candidatos contra el chavismo que vendría siendo lo mismo a no participar? Yo le estoy proponiendo, se lo he propuesto a los 5 candidatos, a los 5 que estamos aparte de mí, les he propuesto que hagamos una encuesta con una empresa calificada, les he propuesto varias, ahí está Data Análisis, Consultores 21, hay muchas encuestadoras en Venezuela que nos pueden merecer confianza a todos y que nos pongamos de acuerdo para hacer esa encuesta que esté lista una semana previa antes de las elecciones, que nos dé tiempo de salir todos por todos los medios, por todas las redes y en una rueda de prensa apoyar al candidato que esté mejor. Te digo una cosa, yo quiero votar por un candidato alcalde en Baruta que nos ayude a construir un liderazgo coherente y que con firmeza defienda valores y principios. Si yo no quiero tener, y lo digo con toda responsabilidad después de hoy del debate que acabamos de tener, yo no quiero tener un alcalde que llegue y se juramente porque lo están obligando a juramentarse, porque si lo obligan a juramentarse y se tiene que ir a juramentar, después lo van a obligar a otra cosa, y después otra cosa, y después otra cosa. Yo quiero un liderazgo que con firmeza defienda valores y principios. Y bueno, quisiera el compromiso de todos de que nos comprometamos a defender valores y principios. Eso para mí es lo más importante. Ya va, Daniel, adelante, sí, que te escuchábamos un poco mal. ¿Quién está obligando a Pablo Fernández a ser candidato en Baruta? Que si alguien te está obligando. No, para nada. Yo creo que esto ha sido una oportunidad para transmitir este mensaje. Y fíjate que mi mensaje no tiene tanto que ver con Baruta, es la verdad. Yo, por cierto, quiero confesarte esto, Daniel. Yo empecé a hacer política en Baruta cuando era muy chiquito. Yo fui diputado al Consejo Legislativo de Miranda a los 23 años por el municipio de Baruta. Fui reelecto 2 veces y después fui concejal. Después de que fui concejal con Enrique Capriles, he tenido un tiempo alejado de la política partidista en Baruta. Me he dedicado a un centro de políticas públicas donde he venido trabajando con muchos alcaldes en el país. Yo sé la dificultad que están teniendo los alcaldes en toda Venezuela porque los presupuestos
no les rinden. Es decir, el déficit presupuestario que hay en todos los municipios del país es terrible. Baruta no escapa de eso. Te voy a dar un número, Daniel. Cuando Gerardo Blay fue elegido alcalde, el presupuesto del municipio de Baruta era $100 millones. Hoy el presupuesto del municipio de Baruta es $1 millón. Es decir, no es un presupuesto que se redujo a la mitad, no es un presupuesto que se redujo una cuarta parte, es un presupuesto que se redujo 100 veces. El presupuesto, $1 millón, a mucha gente le sonará mucho porque está en dólares, pero ese presupuesto se va completo en la nómina del municipio de Baruta, completico. Si la nómina de Baruta de un año es $1 millón. La gestión va a ser bien complicado, ejercer el poder en Baruta, ejercer una función positiva con un presupuesto también. Wow, yo me acabo de recorrer Colinas de Bellomonte completa y hablo con los vecinos, y los vecinos se quejan de la basura, del agua, de las calles, de la iluminación. Y mi mortificación cuando los escucho es con qué recursos yo voy a resolver esto. Por eso esta campaña yo ni siquiera le estoy diciendo a la gente, le estoy prometiendo que vamos a resolver todos los problemas. Lo único que yo le puedo prometer a la gente es que los pocos recursos de Baruta van a ser administrados con buen criterio, con eficiencia y con honestidad para que rindan en la función que tiene un alcalde, que es preservar la calidad de vida de los habitantes en la mayor medida posible. Pedro Pablo, le agradecemos mucho por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Era Pedro Pablo Fernández, candidato a alcalde del municipio de Baruta. Nosotros vamos al corte comercial y ya venimos con el cierre, con el remate del programa el día de hoy. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. La mujer venezolana demuestra día a día su capacidad de superación. Desde la Alcaldía Metropolitana, a través de IME Mujer, extendemos una mano amiga para hacer realidad sus planes de emprendimiento. Brindamos apoyo, asesoría y elevamos su autoestima. Desde la Alcaldía Metropolitana, seguimos dando la cara por la ciudad. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya nos queda apenas un par de minutos y no sé si Daniel está en la línea todavía. ¿Tenemos a Daniel allí? Estoy todavía aquí en la línea con Neomar, discúlpame y que me disculpe la audiencia también y todo el equipo técnico de RCR porque ha sido bastante difícil la cobertura hoy desde acá. He estado en movimiento por distintas ciudades y bueno, me agarró la hora del programa en la calle. Sin embargo, mañana estaré presto y dispuesto con mucha mejor conexión para conversar con mucha mayor tranquilidad. Mañana es martes de presos políticos y por supuesto tocaremos el tema a profundidad como lo hacemos todos los martes. Neomar, ¿a cuánto está el dólar? Ay, no te puedo ni decir. Eso cada día es más deprimente, cada día es más trágico, cada día es más difícil. Lo cierto es, y eso empata con un mensaje que nos envía alguien a través del Twitter. Por cierto, hago la acotación, todavía tenemos problemas en la comunicación, tanto a través de vía telefónica como a través del sistema de mensajería de hilo. Nos dice Petra López que a su invitado, es un mensaje que hay que transmitirle, aunque Pedro Pablo ya se fue. Mientras todo esto pasa, el pueblo sigue muriéndose de hambre y es que los precios siguen andando de su cuenta, ¿no? También nos dice Margarita DCA, el señor Fernández no nombró cómo acabar con la guerrilla que convive en Colombia, además con el régimen venezolano. Marbella Muñoz afirma categóricamente, al final termina siendo todos la misma porquería, chavistas y opositores. Gina Moncada, los políticos no pueden estar contando con el voto y la esperanza de la gente como si fueran petróleo. En los seres humanos opera la subjetividad. Tenemos derecho a tener unas elecciones como manda la ley y eso debería estar primero que este tipo de elecciones. También José Luis Modoel opina sobre el editorial de Antonio Ledesma. Ana Luisa Pérez dice que, bueno, que Pedro Pablo se parece a su padre, que a pesar de que era calificado como un tigre, terminó siendo un menino. Yo no sé, se defendió bastante bien desde el punto de vista de su argumentación el candidato Pedro Pablo Fernández, y yo creo que, y con esto ya vamos cerrando, más que tener una conversación con él sobre el típico programa que se hace con un político cuando está en campaña, que qué promete usted, que cuáles son sus propuestas, que qué lo diferencia de sus contrincantes, queríamos acercarnos a la visión de alguien que sostiene, bueno, que la participación es un método válido, me refiero a la participación electoral, para dar al traste con este gobierno, ¿no? Y para, a través del camino que implica participar en una elección, bueno, acumular fuerzas, que esa es la vieja teoría, llevar al cambio de gobierno y a que Nicolás Maduro deje de ser presidente de la República. Ese es un planteamiento válido, ¿no? Y creo que se ha defendido en ese sentido, de algún modo, bueno, desde el punto de vista de su argumento, de un modo bastante racional. Vamos a despedir el programa por el día de hoy y les damos las gracias a ustedes por haber estado allí. Nosotros volveremos mañana, como ha dicho Daniel, en nuestro martes de presos políticos. Les damos las gracias y hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.